Bueno, seguimos en esta serie eterna. Una disculpa. No, yo estoy fascinado, porque cada serie para mí es un desafío de creatividad, diseño y qué vamos a poner en la entrada y cómo va a ser el video y todo esto. Entonces tenemos 3 meses más relajados en ese sentido, pero igual aprendiendo de la palabra de Dios, de las historias clásicas de la Biblia. Y la sesión de hoy, sesión número 15, tiene como título El primer rey de Israel. ¿Puedes decir conmigo? El primer rey de Israel. Muy bien. La semana pasada que hablábamos de Samuel, del profeta Samuel, yo te explicaba que Samuel había sido el último juez de Israel, ¿lo recuerdas? Y que ahí Dios cambia el formato en cómo iba a dirigir a la nación de Israel. Ya no iba a ser a través de jueces, que prácticamente son como libertadores, que ahora la iba a dirigir a través de un profeta llamado Samuel, que un profeta es aquel que habla, por Dios, que Dios le habla a él y que él le transmite esas palabras al pueblo de Dios. Pero ocurrió algo, aunque la sesión se llama El primer rey de Israel y tal vez te acuerdes de quién es este personaje, quiero hacer mención de alguien, porque el juez Gedeón se le ofreció a él fue el primero al que se le ofreció ser rey de Israel. Y Gedeón lo rechazó, pero su hijo, el hijo de Gedeón, él dijo que sí. O sea, orgullosito, todavía mata a sus hermanos para proclamarse rey, pero no le salió. Entonces, mucha gente dice que el hijo de Gedeón pudo haber sido el primer rey de Israel, pero la realidad es que no. El primer rey de Israel fue Saúl, el rey Saúl. El hijo de Gedeón obviamente había sido un rey que se había impuesto sobre la nación de Israel, que él mismo se había proclamado rey matando gente y metiendo temor, y él dijo, pues ahora yo soy el rey, pero la realidad es que la nación nunca lo aceptó. Y la otra condición es que Samuel, del que hablábamos la semana pasada, dejó a sus hijos como jueces sobre Israel después de él. Y los hijos de Samuel fueron un desastre. Casi se me sale la otra. No se me sale. Los hijos de Samuel, de verdad, si hubo alguien corrupto en el pueblo de Israel, fueron los hijos de Samuel. Y lo puedes leer en la Biblia a tal grado que el pueblo de Israel dijo, los hijos de Samuel son un desastre, no queremos estos jueces, no tenemos rey, Samuel ya está muy anciano y no puede dirigir la nación, necesitamos un rey. Y es donde el pueblo de Israel pide un rey y la dinámica cambia. Todas las naciones tenían reyes y eran reinos, e Israel era la única nación que no se dirigía así, que se dirigía por principios y no por autoridades. Lo que Dios quería era que la gente tuviera la ley de Dios en su corazón, no tenerle que dar como, tener que seguir a alguien o tener que rendirle cuentas a alguien. Pero el pueblo de Israel pide un rey, pide un rey. Entonces Dios le habla a Samuel para que vaya y unja a Saúl. Y la Biblia describe a Saúl como un guapísimo, hermoso. Dice, no había en la nación de Israel alguien más hermoso que Saúl. O sea, no sé si lo podemos imaginar. Yo te decía hace algunos domingos que tal vez me imagino así a los guapos de la Biblia como los Avengers, ¿verdad? Principalmente como Chris Evans, la verdad. Como el Capitán América, pues para los que no sepan quién es Chris Evans, así me lo imagino. O como Aquaman podría ser, ¿verdad? Amén. Aquaman más como Sansón. Imagínate Aquaman. Ya, pues estoy divagando. Totalmente, ¿verdad? Estoy divagando. El punto es que si la Biblia se toma el tiempo de detenerse para decirte, Saúl está hermoso, ¿sí? Es porque en verdad estaba... O sea, no sé, ¿verdad? Y luego todavía dice que no había alguien más hermoso que él en toda la nación de Israel. Y dice que le salía de hombros a los demás hombres de Israel.
De hecho, cuando lo iban a ungir, cuando Samuel lo iba ya a presentar como rey, no lo encontraron y estaba escondido allá con los animales. Y cuando lo traen, pues la cabeza por encima de todos los demás se veía de lejos. Cuando Samuel unge a Saúl, ocurre algo muy hermoso, porque el hijo de Gedeón, como te había dicho, había sido un rey que él mismo se adjudicó la posición. Los hijos de Samuel pues no lo hicieron bien, y la realidad es que Israel necesitaba un rey a quien Dios hubiera ungido, no a quien ellos hubieran elegido, no hay alguien que se haya autoproclamado rey, sino alguien que realmente Dios hubiese elegido. Y aunque Samuel unge a Saúl y todavía le dice, y ahora que vayas, lo unge, porque antes ungir a alguien era echarle un cuerno de aceite. Estaba bien extraño eso, pues, o sea, bueno, y mucho catoso. Imagínate en el desierto, ¿no? Con un litro de aceite encima. Y Samuel le dice a Saúl, de camino a casa, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti en sobremanera y vas a profetizar. Y después le dice, y serás mudado en un nuevo hombre. O sea, que aquí vemos también que el Espíritu Santo necesitaba hacer cosas fuertes en el corazón de Saúl, ¿ok? Aunque Samuel ya había ungido a Saúl, aún así, en medio de toda la asamblea, se usa mucho en la Biblia el siguiente ejemplo, la siguiente manera. Se echan suertes en la Biblia, muy raro. O sea, nosotros que ahora los cristianos no creemos tanto en la suerte, que por cierto ya tengo una serie que habla de la suerte. Si quieres saber más de eso, pues ahí está en YouTube. Pero los cristianos no creemos tanto en la suerte como el mundo. Entendemos que nuestra suerte está en las manos de Dios, y eso dice la Biblia. Pero en muchas prácticas del Antiguo Testamento se echaban suertes. A ver, ¿a quién le...? Sí, ¿verdad? O sea, alguien lo sé, así. De hecho, así eligen al sustituto de Judas, con un volado. O sea, estaban entre dos, y luego Matías o el otro. No, pues un volado, a ver quién, así. Entonces, con Saúl hacen algo similar, y después de todas las suertes cae en Saúl. O sea, después de toda la búsqueda cae en Saúl la proclamación de que fuera rey. Entonces era un rey ungido por Dios, elegido por Dios, y también que el pueblo aprobaba, ¿ok? Saúl empieza bien su reinado. De hecho, empieza ganando batallas. Sí se le nota desde el inicio que Saúl tenía serios problemas de inseguridad, serios problemas de autoestima. Y de hecho, desde que Samuel lo elige y le dice que va a ser rey, él dice, pero si soy de la tribu más pequeña, de la familia más pequeña, del papá más pequeño, de los más pequeños, de los más, así. O sea, un serio problema de seguridad. Y aunque empieza bien, Saúl tristemente se desvía de la voluntad de Dios. Y ojo acá, no se desvía tanto en pecados como tal vez nosotros lo podemos imaginar, sino que el corazón de Saúl es el que se desenfoca de la voluntad de Dios. De hecho, se desenfoca tanto que después Dios dice, me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque ya no me sigue, no obedece mis mandamientos. Recuerda que toda conducta incorrecta tiene una raíz más profunda. O sea, un vicio, alguna situación de ira, de enojo no resuelto, materialismo. El pecado no está ahí. ¿Ok? El pecado está que en la raíz no hemos resuelto nuestra vida con Dios, ¿sí? El pecado está en una vida sin propósito. Y aunque la intención de Dios era que la dinastía de Saúl fuera perpetua, que a Jesús se le llamara tal vez el hijo de Saúl y no el hijo de David, pero Saúl, aunque Dios lo persiguió, y aunque Samuel fue insistente con él una y otra vez, Saúl decidió alejar su corazón de Dios, ¿ok? Alejar su corazón de Dios. Y te voy a contar de 5 errores de la vida de Saúl. Y quiero aclararte algo, ¿ok? Quiero aclararte algo, porque tal vez cuando hablamos de Sansón, pues también tuve que hablar de sus errores, de los errores de Sansón. Pero quiero aclarar algo acá. Cuando alguien te pregunte de qué se trata la Biblia, porque la Biblia es compleja, ¿ok? Y esa respuesta de que se trata del amor de Dios, no se trata del amor de Dios, ¿ok? Ay, pensé que ibas a decir, o que ibas a tener alguna expresión, o sea, porque todos decimos, ¿de qué se trata la Biblia? Del amor de Dios. No se trata solo del amor de Dios. Principalmente, gracias por el intento, ¿verdad?
La Biblia principalmente relata la condición del corazón del hombre y de la mujer. ¿De qué se trata la Biblia? De lo cabezones que somos. Ahí sí, ¿verdad? Pero ahorita no quisiste decir nada. ¿De qué? Mira, no todo lo que la Biblia relata Dios lo aprueba. De hecho, yo creo que mucho de lo que la Biblia relata Dios no lo aprueba. Hombres con muchas mujeres, incesto, violación y robo. Y tú dices, ¿cómo Dios en medio de todo ese desastre? Yo no lo entiendo todavía. ¿Cómo a Dios le atrae nuestro desastre? Bueno, lo entiendo un poco. En mi personalidad soy un poco perfeccionista y me gusta mucho limpiar. Okay. No, de verdad, o sea, no estoy jugando. Me gusta. Y no sé si has visto esas imágenes en internet donde están todos los mosaicos derechitos y de repente está uno chueco. ¿Sí los has visto? O que están todo bien acomodado y algo está roto. O sea, sí me causa ansiedad, pero al mismo tiempo me causa un impulso como de querer arreglarlo. No sé si a ti te pasa, ¿no? Bueno, pero a mí me pasa. Yo creo que Dios se siente así de atraído a nuestro desastre. No, sigo sin entenderlo, pues. Pero Dios se funde con nuestro desastre, con nuestro pecado. Es más, carga nuestros errores y Él es el que intenta sanar nuestro corazón. Entonces, la Biblia principalmente relata ¿qué? La condición del hombre y de la mujer. Lo testarudo, desobedientes y cabezones que somos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, di amén, sé humilde. O sea, todos somos iguales. Sí. Ahora sí, en segundo lugar, la Biblia relata el amor de Dios. Eso sí. O sea, en medio del desastre y de la condición humana sale a relucir el amor de Dios, la gracia de Dios. Y como Dios dice, es que no puedo abandonarte. ¿Sí? Eres un desastre y no me haces caso, pero no puedo abandonarte. No puedo dejar de amarte. El amor de Dios. Y después la Biblia relata el plan de salvación, que no es otra cosa que el plan original de Dios para todos los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de los errores de alguien, chicos, es porque la Biblia está plagada de los errores de nuestros héroes. ¿Sí? Está plagada de 12 discípulos cabezón. Es que me voy a encontrar con ellos en la eternidad, pues, y luego, ¿qué andabas diciendo de mí? Sí, o sea, imagínate, de los 12 líderes de la tribu de Israel, cabezones de un pueblo, no lo digo yo, la Biblia dice, era un pueblo de dura cerviz. En otras palabras, dura cerviz es cabeza dura, ¿ok? Cabezones en nuestra interpretación. Entonces, me voy a meter en los errores de Saúl, pero no para juzgar a Saúl, sino para identificarnos con Saúl y ser honestos con nosotros mismos. Ok, el primer error de Saúl directamente hacia Dios fue la rebeldía. Ok, y para nosotros la palabra rebeldía creemos que es una actitud adolescente hacia los padres, ¿verdad? O sea, creemos que rebeldía solamente es como vivir enojado con la vida y cosas así, pero no es así. La rebeldía referente a la relación con Dios es saber y estar seguro de lo que Dios pidió y aún así hacer lo contrario, ¿ok? Eso es rebeldía. Cuando no tenemos claro lo que Dios dijo, pues tenemos como esta gracia de dudar o de tal vez fallar. Pero cuando tenemos seguridad de lo que Dios dijo y aún así lo hacemos contrario, eso es rebeldía. De hecho, la Biblia lo describe así: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La semana pasada que te hablaba de la voz de Dios, que a todos nos hace la voz de Dios, no la voz de Dios nos hace dudar, pero interpretar la voz de Dios sí es como un desafío grande de, ¿será la voz de Dios? ¿O será mi propia voz? ¿O qué voz estaré escuchando? Pero ojo acá, y también te lo afirmaba, pero lo quiero afirmar el día de hoy. Yo creo que lo que Dios quería dejar claro a nuestra vida está clarísimo. O sea, no pudiéramos ir a la presencia de Dios a decir, Dios, ¿le puedo ser infiel a mi esposa? No, esa es te delató. No es cierto, no es cierto. No. ¿Sí? ¿Puedo robarle a mi jefe porque es un mal jefe? ¿Sí? ¿Puedo abusar de mis empleados porque no son buenos empleados? ¿Puedo hablar mal de otras personas? ¿Puedo? Ese tipo de preguntas lo único que manifiestan es rebeldía del corazón. Y te explico por qué. Porque está clarísimo en la Biblia eso.
Es clarísimo. A veces decimos, seré yo, seré Dios. O sea, y la verdad es que a veces lo único que queremos es estirar la liga lo más posible. No nos queremos perder nada de lo que ofrece el mundo y al mismo tiempo no nos queremos perder nada de lo que ofrece Dios. Así no se puede vivir. Ouch, aunque sea hubiéramos dicho. ¿Sí? Yo creo que Dios nos dejó las cosas más que claras, ¿sí? Más que claras. Mira, muchas veces no necesitas escuchar la voz de Dios para tomar una decisión. La palabra de Dios ya está en tu corazón, ya está ahí. Y el profeta lo dice así: la palabra ya está en mi corazón y en mi boca. ¿Sí? En cada situación de la vida se me mete un carro y quiero pitarle, quiero echarle el carro encima. La palabra de Dios ya está en mi corazón y mi boca. ¿Cuál es? Dale gracia. ¿Sí o no? Es que a todos nos pasa, chicos. A todos, pero seré yo, seré. No, o sea, ahí está la palabra. Y ese es lo primero que Saúl hace en contra de Dios. Que conociendo la voluntad de Dios, siendo claro Dios con él hace las cosas a su manera. Mira, no es que fuera desobediente Saúl. El problema de Saúl es que obedecía a medias. Dios le daba una instrucción y la cumplía, pero a medias. O sea, como que sí lo hacía, pero también lo hacía a su conveniencia y a su propio parecer. Y es ahí donde Dios se metía en problemas serios con Dios. El siguiente pecado o error de Saúl fue la impaciencia. Y tú pudieras decir, ¿qué tan grande pecado puede ser la impaciencia? Chicos y chicas, ¿verdad? Porque luego me dicen, ay, tú dices puro chico. Voy a decir familia para que nadie se agüite. ¿Ok? Familia, ¿sí? ¿Sabes por qué la impaciencia es una virtud tan importante en la Biblia? Bueno, la paciencia es una virtud tan importante porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es por eso. Porque la impaciencia de nuestro corazón revela una cosa: no confío en Dios. Aunque Él me lo prometió, aunque Él me dijo que siempre iba a estar conmigo, aunque Él me dijo que Él es mi proveedor, aunque Él me dijo que estoy en sus manos, tengo tanta impaciencia que hago las cosas a mi manera. No sé esperar el tiempo de Dios, no sé esperar la respuesta de Dios. Me acelero y hago las cosas según mi criterio, que tiene mucho que ver con rebeldía. Porque, te lo leo, 1 Samuel 13, del 8 al 14, relata la escena donde Dios desecha a Saúl. Qué horrible es eso, que Dios deseche a alguien. Yo creo que es algo muy fuerte. Dice, Saúl esperó 7 días. O sea, sí esperó, pero no lo suficiente. Dice, esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo, tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos, me vi forzado y ofrecí el holocausto. Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor, mira, fíjate la intención de Dios. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Hubiéramos escuchado decirle a Jesús, el hijo de Saúl y no el hijo de David, pero aquí ocurrió algo y luego dice, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Mira, si lees fuera de contexto la escena, yo pienso que es demasiado severo el castigo. O sea, lo único que hizo Saúl fue ofrecer sacrificio sin el profeta. Sí, si se hubiera esperado 5 minutos más. Sí leíste conmigo, ¿verdad? Ofrece el sacrificio, termina y llega. Yo me imagino que Samuel estaba detrás de un árbol así, probando el corazón de Saúl. ¿Y sabes qué? Yo creo que muchas veces Dios lo hace con nosotros. Nos da una promesa, nos dice que lo va a cumplir y a Dios le gusta esconderse. Te he dicho tantas veces que Dios es misterioso. A Dios, mira, la Biblia dice que Dios prueba al justo. Que a Dios le gusta andar probándonos. Y yo, Dios, ¿para qué? ¿Verdad?
O sea, si fuera tan fácil nomás responder y ya. Pero Dios lo hace porque más allá de cumplir nuestras peticiones, Dios quiere formar nuestro carácter. Yo ya te lo he dicho muchas veces. Dios pudiera cumplir todas nuestras peticiones así. Pero la vida en la tierra no fue diseñada para la comodidad, fue diseñada para la formación. Y hasta que entendamos que nuestros 70, 80 años en la tierra es nuestra única oportunidad para ser formados a la imagen de Cristo, es cuando vamos a decir: Cristo, pruébame todo lo que quieras. Yo te espero. Aunque me hayas dicho que en 7 días llegabas y te tardas más, yo espero. Del amanecer al anochecer, yo te alabaré. Si Dios se tarda, yo sé esperar, porque esperar es confiar. Bueno, el sacrificio que debían ofrecer los reyes antes de la batalla era para honrar a Dios y para buscar el favor de Dios para la batalla. Pero si observamos la escena, Saúl estaba siendo presionado por la situación. El pueblo se estaba desanimando y se estaba yendo. El ejército lo estaba abandonando. La gente estaba hablando de él. Él estaba sintiendo miedo. O sea, eran demasiadas cosas. Y él, otra vez, se desesperó e hizo las cosas a su manera. Le importó más la fuerza. O sea, le importó más el ejército. Le importó más la posición o la opinión. Y le importó más su propia necesidad que lo que Dios quería para él. Y mira, nuestra vida está expuesta a ese tipo de cosas. Las necesidades de la vida hacen temblar nuestra fe. Y qué triste que a veces, por una situación simple, caigamos en impaciencia. Y aún podamos llegar a maldecir a Dios. Porque maldecir a Dios no es solo usar una palabra antisonante o algo así. Maldecir a Dios es ir más allá del reclamo con tus palabras. Porque si sabemos que Él siempre cumple sus palabras, si sabemos que Él siempre cumple sus promesas, tú y yo deberíamos de vivir en esa confianza de fe todo el tiempo. En esa confianza todo el tiempo. El siguiente pecado que ves en pantalla es la codicia, ¿ok? Y aquí es donde toda la escena se desarrolla. Ahorita estábamos viendo de que ofrece el holocausto y no espera a Samuel y lo que significó eso. Pero en esta misma escena, pues se iban a enfrentar a un enemigo que era el enemigo, yo creo que después de los filisteos o igual que los filisteos, el enemigo más grande de Israel, que era Amalek. ¿Ok? Y Amalek tenía un juicio de Dios sobre ellos, porque te lo voy a poner así, porque a veces leemos la Biblia con nuestra mentalidad del siglo XXI y con nuestra burbuja millennial hermosillense y bueno, ¿verdad? Leemos la Biblia bien infantil. Pero mientras el pueblo de Israel iba por el desierto, ¿recuerdas cuando salieron de Egipto y anduvieron 40 años vagando en el desierto? Sí, recuerdas todo eso, ya lo prediqué. Pues durante esos 40 años, Amalek iba detrás del pueblo de Israel, matando a los rezagados, a los enfermos, a los niños que quedaban en el camino, a las mujeres que quedaban en el camino, a toda la población débil de Israel que por una u otra razón se quedaban en el camino. Porque imagínate mover a 2 millones de personas del lugar. Y no era como que nos vamos a mover 5 metros para allá. No, o sea, eran viajes completos los que hacían. Y había personas que no podían moverse, que se enfermaban, que eran ancianos, que eran niños, gente que había quedado huérfana, mujeres viudas, etc. Y los amalecitas iban detrás del pueblo de Israel matando a esas personas. Y entonces Dios lanza un juicio contra Amalek y le da ese juicio a Saúl y le dice: Saúl, tienes que exterminarlos completamente. Necesito hacer juicio en contra de ellos. Y no es que Dios sea perverso o malo, sino que necesitaba hacer justicia. Y cuando Saúl va a destruir a Amalek, otra vez, obedece a medias. Sí lo hace, pero se queda con lo mejor de la ciudad, ¿ok? Se queda con lo mejor, con las mejores ovejas, con el mejor ganado, con los tesoros. Se queda con lo mejor, habiendo recibido la instrucción de que todo, absolutamente todo, fuera exterminado, ¿sí? Y Dios le dice todo. ¿Se acuerdan de Jericó?
Cuando una persona tomó un solo artículo y le fue súper mal. Ahora Saúl lo hace a un nivel súper alto porque él era el rey y todavía arbitrariamente se queda con todo el botín cuando Dios le había dicho que no podía hacerlo. Y hay algo curioso aquí. Cuando Samuel va y lo confronta y le dice: Saúl, ¿por qué no obedeciste a Dios? ¿Sabes cuál es la respuesta cabezona de Saúl? La respuesta más absurda de todas. Yo ahí sí puedo sentir un poco de lo que Dios sintió. Porque Saúl le contesta: hey, tranquilo, Samuel. Tomé lo mejor de la ciudad de Amalek para darle ofrenda y holocausto a Dios. O sea, Saúl estaba intentando manipular a Dios. No te obedecí, pero aquí están los holocaustos. ¿Sí? Vivo una vida como si no te conociera, pero aquí están mis ofrendas. No voy a seguirle porque tengo una lista para eso, pero mejor te leo el versículo. ¿Qué te parece? Primera de Samuel 15, del 22 al 23, dice lo siguiente: y Samuel dijo, esta es la respuesta de Samuel a Saúl, y le dice: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Dice: entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan pecaminosa como la hechicería, y la necedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Sabes qué estaba diciéndole Dios a Saúl? A mí no me puedes engañar, no puedes jugar conmigo, porque sí, mira, nuestro Dios es tierno, es dulce, lava nuestros pies, todo eso y toda la gracia que puedas poner sobre Él, pero Él sigue siendo el más poderoso, justo, rey, soberano del universo, y nadie puede jugar con Él. Por más que Dios haya amado a Saúl, Saúl no podía jugar con Él, no podía engañarlo, porque muchas veces pretendemos hacer esto mismo: vivir una vida como si no conociéramos a Cristo Jesús, y en un momento hacer como si Él fuera todo para nosotros y pretender que Dios diga: ay, sí, qué bonito. No, si a mí mismo no me hablara de lunes a sábado y el domingo viene y me dice: oh, te amo, eres lo mejor para mí, no sé qué, yo no le creo. O al revés, pues para que cale mejor, ¿verdad? Si yo no le hablo a ella de lunes a sábado y de repente el domingo vengo y le digo: oh, mi amor, te amo, tú eres lo mejor para mí, no me va a creer. No me va a creer. Y esto va más allá. Si oraste en la semana, si buscaste a Dios en la semana o no, tiene todo que ver, por ejemplo, con pretender robar en tu trabajo y que Dios te bendiga. No. Es como pretender ser infiel en tu matrimonio y que tu familia sea un hogar. Y infidelidad no es en lo sexual, ¿eh? Puedes ser infiel en el teléfono, con una imagen, con lo que dejas entrar a tu mente, con lo que imaginas. Es más, puedes estar haciendo el amor con tu esposa y deseando a otra mujer. Y luego nos preguntamos: ¿por qué en mi casa las cosas no están funcionando? Porque Dios prefiere obediencia que todas las ofrendas que puedas traer. Porque Él prefiere que escuchemos su voz con mansedumbre a que queramos manipular a Dios. Mira, hay un libro que leí hace algunos meses que relata una escena en el día final. Ok, ve conmigo acá, es fascinante esta escena. Porque llega un cristianito, imagínatelo, ¿no? Con corbatita así, con su Biblia bajo el brazo. El cristiano clásico, ¿verdad? Llega y está Jesús a la puerta de la eternidad. Y empieza, ¿no? ¿Cómo te llamas? Soy fulanito de tal, soy de fulanita iglesia. Y empieza a darle todo su currículum cristiano a Jesús, ¿verdad? Empieza así y todo: y yo soy fulano, hice fulanas cosas, y yo iba y yo ofrendaba, y yo todo esto, y yo ta. Y Jesús le contesta: disculpe, le dice, pero no te alcanza para entrar al cielo.
Así le contesta Jesús en la escena. No te alcanza para poder entrar. Y el cristiano se molesta y le dice, ¿cómo que no me alcanza? Si viví toda mi vida para Dios, para la iglesia, si me esforcé, si mira todo lo que hice. Le dice, mira, vamos a sacar cuenta, le dice. Jesús le dice al cristiano, vamos a sacar cuenta. Le dice, está bien. ¿Cuántas veces asististe el domingo a la congregación? Y el cristianito aquel era de los fieles, era de los buenos, Y le dice, jamás falté a la iglesia. Y luego le dice, 100 puntos. Muy bien. ¿Cuántas de esas, todas las veces que fuiste a la iglesia cantaste? Todas las veces canté. 200 puntos. Todas de esas veces que cantaste, ¿cuántas veces ofrendaste generosamente? Todas las veces. 300 puntos, ¿verdad? ¿Cuántas veces ayudaste al pobre? Y empezó Jesús a hacer la sumatoria. Y después le dice, es tanta la cantidad de puntos que tú tienes para entrar al cielo. Y aquel cristianito le dice, ¿y por qué no me alcanza? Porque para entrar al cielo se necesitan estos millones de puntos. Y tú apenas juntaste estos miles de puntos. Y de repente en la escena, dentro de la eternidad, pasa el vecino del cristiano. Ese vecino incómodo, el vecino enfadoso de la bocina de Coppel. No es cierto. No se hace ese vecino, Ese vecino que el cristiano le habló de Dios. Y ese vecino aceptó a Cristo un domingo y nunca volvió el vecino a la iglesia, nunca volvió el vecino. Y el cristiano de fuera le dice a Jesús, ¿cómo ese está adentro y tú me pides que tengo que completar estos millones de puntos para poder entrar? Y Cristo le contesta, le dice, es que hay una gran diferencia. Tú quieres entrar a través del sistema de puntos y Él entró por gracia. Hey, vamos iglesia, si vamos a aplaudir. Cristo le contesta, tú quisiste pagar y Él solo lo recibió y lo disfrutó. Tú quisiste venir y convencerme ahora en tu último momento de cuánto valía tu cristianismo. No estoy diciendo con esto que nuestro cristianismo no valga, no estoy diciendo con esto, no. Pero no son las horas, el dinero, qué tan cumplido eras. Es que Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo la intención que hay detrás de cuando das, cuando vienes, cuando obedeces. Porque a fin de cuentas no eres iglesia el domingo, eres iglesia todos los demás días de la semana. No eres hijo de Dios este día. Y Saúl tenía ese problema de querer manipular a Dios y engañar a Dios. Y eso lo llevó al siguiente pecado, que es la idolatría. Y la idolatría, porque creo que Samuel se lo dejó claro, la rebeldía y la hechicería es lo mismo, ¿sí? O sea, es igual, pero cuando hablamos de idolatría, es creer que estás haciendo, idolatría es creer que haciendo las cosas contrario al reino, Dios te bendiga. Porque a veces creemos que idolatría es solo, adorar una imagen. Y a veces señalamos, los que adoran imágenes y esto y las otras religiones y todo, cuando muchas veces nosotros mismos traemos nuestros ídolos en el corazón. Cuando a veces nosotros mismos creemos manipular a Dios, porque el ídolo no es otra cosa que el tipo y figura del Dios a quien puedes manipular. ¿Sí? El ídolo es el tipo y figura del Dios, no solo que el hombre hace, sino que el hombre manipula a su deleite, ¿sí? Estaba viendo hace algunos días una serie de narcos, una disculpa, ¿verdad? No, y más como está el país ahorita. Cultura mexicana. Y bien raro porque los de un bando encomendándose al mismo ídolo que este bando. No, sí, San fulanito de tal. Ayúdanos a matar a fulano y ayúdanos. Y los del otro bando, lo mismo. San fulanito de tal. O los que se encomiendan a los santos para pasar droga. ¿Sí? O sea, ahí van rezando, invocando a quien tantos santos para hacer lo malo. Muchas veces creemos que Dios actúa de esa manera. Y es lo que hizo Saúl. No obedecí, pero aquí está Dios, mi ofrenda, ¿verdad?
Tal vez no es un dinero que gané honradamente, pero no, te voy a honrar, Dios, te voy a... No. Por último, el último pecado de Saúl es la envidia. Y la envidia es fuerte porque la envidia empieza desde la inseguridad del corazón de una persona. Desde el que dirán, y lo vemos en Saúl, es un problema serio de seguridad personal. 1 Samuel 15:30 dice así, y Saúl respondió, esto es tremendo lo que Saúl responde después, y le dice, he pecado. O sea, Saúl reconoció que estaba mal, y hay personas así de cínicas, disculpe usted, y disculpe Saúl también, ¿verdad? ¿Sí? Así de, no, es que sí lo hice, pastor, pero voy a cumplir o voy a enmendar de esta manera. Dice, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Mira, a Saúl no le importó qué pensaba Dios, le importó qué pensaba la gente. Eso es, honra, o sea, sí la regué, ya sé Samuel, pero hónrame delante de los hombres, que nadie se entere. Y todavía Saúl empezó a edificarse monumentos a él mismo de sus victorias. ¿Por qué tiene todo que ver esto con la envidia? Porque la inseguridad de que la opinión te domine te lleva a que tu opinión quiera controlar a otros. No sé si te ha pasado alguna vez, pero las personas que viven de la opinión o que son adictas a la opinión comúnmente son personas que batallan mucho con la envidia, porque cuando ven que a alguien le va bien, ven que a alguien le va mejor, ven que alguien prospera, ven que alguien hace las cosas bien, lo que surge de su corazón pues es eso, es envidia. Y ojo acá, hasta este punto Dios no había abandonado a Saúl, Dios lo había desechado como rey. Eso es diferente, a David también le pasó, ¿sí? David pecó y perdió el reino, pero a David no le importó el reino, a David le importó Dios. Y a Saúl sí le importó el reino y no le importó Dios. Y hasta este punto Dios no había abandonado a Saúl. Dios no lo había abandonado. Le había dicho que su dinastía no iba a ser perpetua. Todo esto hasta que Saúl empezó a sentir envidia de David, que ese es otro tema. Cuando Saúl empezó a sentir envidia de David, dice la Biblia que el Espíritu de Dios lo dejó y que un espíritu malo vino sobre él. Porque escucha, Dios, ¿estás acá conmigo? Dios es bien aguantador con nuestros errores, porque Él es bien seguro de sí mismo. Tú le andas riegue y Él anda detrás de ti, amándote, perdonándote, levantándote, sí. Pero escucha acá, pero cuando te metes con uno de sus hijos, te metes en problemas. ¿Sabías que al final de la vida, o sea, al final, en el día final, en la resolución final, va a importar más lo que hiciste por otros que lo que hiciste por Dios? Y es que a Dios no le afectamos un pelo. ¿Sí estás acá conmigo? Seguro de sí mismo, Él sigue reinando, Él sigue siendo el bueno de todo esto. Y si Él te llenó de gracia a ti, te llenó de amor a ti, te dio su perdón a ti, y tú vas y te portas de manera al revés que toda la gracia que recibiste, el juicio se viene sobre tu vida. Y la Biblia lo dice, con la misma vara con la que midas serás medido. O sea, esto va más allá del hecho de qué tanto podemos ofender a Dios. Dios es inofendible, familia. Dios es inofendible. Dios no se levanta un domingo y lo, ay no, como que hoy amanecí de bajón, a ver, cántenme. Sí, ¿verdad? Sí, sí, pues, levántenme la autoestima porque hoy ando como down, como depre, como darks. No, o sea, Dios no es así. Dios aguanta vara. Y hay veces que nosotros nos levantamos y lo maldecimos, y ¿dónde estás? Y me abandonaste, o lo queremos engañar y usar máscaras y todo lo que ya te conté. Y Dios aguanta y dice, aquí estoy contigo. Andas haciendo las cosas mal, aquí estoy contigo. Tal vez no vas a cumplir tu propósito, porque el pecado no limita el amor de Dios, pero sí te limita a ti, ¿sí? El pecado no quita el amor de Dios, pero sí te roba tu potencial a ti. No cambia a Dios, te cambia a ti. Ese es el punto. Y Dios se queda ahí.
Pero cuando en tu pecado o en nuestro pecado empezamos a dañar, a pisar a otras personas, a envidiar a otras personas, es ahí donde sí nos metemos en verdaderos problemas. Porque en una escena David está cantándole a Saúl porque Saúl tenía un mal espíritu, ¿sí? Y Saúl siente tanta envidia de David, de la relación que Dios tenía con David, de la elección del Espíritu de Dios que estaba sobre David, que tomó una lanza y se la arrojó a David. Y eso es algo impresionante porque David también era guerrero. Es impresionante porque también David como guerrero sabía cómo se debía reaccionar si alguien te tiraba una lanza. ¿Cómo reacciona un guerrero si alguien te tira una lanza? Regrésasela. ¿Sí? Mi mamá nos decía mucho esta frase: tu pared está llena de lanzas o llena de hoyos. ¿Por qué? Si está llena de lanzas es que has aguantado los ataques. Pero si está llena de hoyos es que has arrancado los ataques y has contraatacado en tu fuerza. Y en ese momento, cuando Saúl empieza a conspirar en contra de David para querer matarlo, para querer aplastarlo, Saúl ni siquiera sabía que David era el elegido todavía. No tenía, solo sabía que Dios estaba con David. Y eso lo carcomió por dentro, al grado que David tiene que salir huyendo porque Saúl lo quería matar, literalmente lo quería matar. Y tú puedes decir: pastor, y todo esto, estos 5 errores de Saúl, ¿qué son para nosotros? Simple, son una advertencia. Son una advertencia porque aunque nuestro Dios sí es un Dios lleno de amor, de gracia y de misericordia, y es un Dios que nos sigue y su gracia y su misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida, también, aunque Él da muchas oportunidades, también hay situaciones que nos alcanzan cuando no queremos obedecer. Y te lo quiero leer, 1 Corintios 10 del 1 al 11, el piano puede pasar por favor. Dice: porque no quiero que ignoren que todos nuestros padres fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Puedes leer eso conmigo, por favor, antes de que te me duermas? ¿Sí? Empezó el pianito y todo. Por favor, lee esa frase conmigo. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Vuelvo a leer, por favor. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Mira, alguien inteligente aprende de sus errores, pero alguien sabio aprende de los errores de otros. La Biblia se nos dio para leer y decir: no, yo no quiero ser así. Porque Saúl era elegido, perdonado, y falló. Yo soy quien dices que... y falló. Tenía todo y falló. Todo tenía Saúl. No sigo, tengo que terminar la lectura. Dice: a fin de que no codiciemos. ¿Te acuerdas que te hablé de los pecados? Que no codiciemos como ellos codiciaron. No seamos idólatras como fueron algunos de ellos, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Familia, yo creo que la iglesia de este tiempo, se nos dio el privilegio de ser la iglesia en los tiempos finales, a ti y a mí. Se nos dio el privilegio, ¿estás acá conmigo? Se nos dio el privilegio de ser la iglesia del último avivamiento, de la última gran cosecha. La iglesia, sí, el mundo se está poniendo cada vez más oscuro, ¿no te estás dando cuenta? Yo ya lo había profetizado hace un año. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Para que la luz salga a relucir, la oscuridad debe ser más densa. No tengas miedo de lo que está pasando en el mundo, ni en México, ni en ningún lado. Y si llega a Sonora, que llegue. No tengas miedo de nada. Entre más oscuro, entre más densa sea la oscuridad, la iglesia va a brillar con más fuerza.
Y hoy yo tenía un mensaje distinto. ¿Sabes de qué iba a predicar? De Salomón y la tsunamita. Uno de mis mensajes favoritos de amor, de romance, de que Dios te ama, de que eres el elegido. Y Dios me dice, no quiero que les digas eso. ¿Por qué? Porque yo te he dicho, la gente ya sabe que son pecadores. Lo que no saben es que así son amados, ¿verdad? Y es algo que repetimos constantemente. Pero si hay el corazón de la sesión de hoy, así, es eso mismo. Saúl, lo acabamos de leer, fue bautizado por el Espíritu Santo, ungido por Samuel, profetizó, fue escogido para ser rey, fue perdonado, tuvo todo y falló. Judas tuvo al mejor pastor, la mejor iglesia, escuchó todos los mensajes, vio todos los milagros y adivina qué, Judas falló. Judas falló. Porque esto va más allá de solo la elección de Dios. Y yo quiero ser un buen profeta. La Biblia dice que en los postreros días va a haber falsos profetas que solo adulen el oído de las personas. No quiero ser ese profeta. No quiero ser un falso profeta. No quiero ser alguien que habla solamente lo que quieres escuchar. Quiero hablar lo que Dios quiere hablarte. Y si hay algo que quiero dejar hoy en tu corazón es que necesitas reconciliarte con Dios. Necesitas humillarte, necesitas arrepentirte, necesitas cambiar esas cosas por voluntad. Dios te va a ayudar, pero el primer paso lo tienes que dar tú. Y Dios te va a seguir esperando toda la vida, pero lo que viene para la iglesia necesita de nuestra decisión total. Lo que viene para la iglesia necesita de que tú y yo tengamos la valentía de hacer esos cambios. Y lo voy a seguir proclamando siempre. En Adulam amamos la santidad. Lo voy a volver a decir porque yo quiero que estas palabras queden en tu mente y en tu corazón. En esta casa amamos la santidad. Tal vez no nos vestimos como la iglesia clásica se vestía, pero amamos la santidad profundamente, la rectitud, la pureza, agradar a Dios de corazón, no solo de apariencia. Cuando decimos amamos a las personas es porque en verdad queremos lograr eso. Y otra vez, yo no quiero ser como Saúl, quiero aprender de los errores de Saúl. La palabra de Dios ya está sobre ti. ¿Cuál es esa palabra? Y te la quiero leer. Número 6, del 24 al 26, dice así. Esta es la palabra de Dios sobre ti. Esta es la promesa de Dios sobre ti. Dice así: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así late el corazón de Dios por ti. El corazón de Dios no late de ninguna otra manera más que Él quiere bendecirte y guardarte. Él quiere mirarte, Él te mira con agrado, Él te extiende su amor, Él te muestra su favor y Él ya te concedió la paz. Aunque esta declaración es una declaración en futuro, tú y yo estamos disfrutando esa profecía el día de hoy. Porque la bendición nos alcanzó a nosotros sin merecerlo. Porque Dios nos ha guardado de tantas cosas y seguimos acá porque su plan es eterno y es perfecto. Escucha acá, el Señor te mira con agrado. El Señor te mira con agrado. El Señor sonríe sobre ti porque Él sigue teniendo expectativas grandes sobre tu vida. Porque escucha acá, Dios no se equivoca al elegir a una persona. Dios no elige y dice, ay, creo que me salió mal, ¿verdad? Vamos a cambiar. Dios no hace eso. Si Dios te eligió, es porque tú eres el indicado para hacer luz. Pero hoy quiero en verdad confrontar tu corazón, confrontar tu vida. Es tiempo de reconciliarnos con Dios. Y esto no es solo para las personas que vienen por primera vez. A veces los cristianos tendemos a estar más lejos y más fríos. Ponte de pie, por favor.